Muy buenas noches para todos. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Steel Framing, Avances y Normatividad, dictada por el ingeniero Juan Diego Robeto. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos a Fanalca S.A. su vinculación a esta conferencia como patrocinador. Esta conferencia tiene una duración estimada de 1 hora. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante recordar y aclarar que el panelista no tiene acceso directo a las preguntas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat, una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo electrónico las memorias de esta conferencia. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy, Steel Framing, Avances y Normatividad, dictada por el ingeniero Juan Diego Robeto, quien es ingeniero civil de la Universidad del Valle, con estudios de mercadeo y administración de empresas, con más de 15 años de experiencia en cargos comerciales en empresas de transformación de acero. En la actualidad se desempeña como gerente de mercadeo de negocios metalmecánicos de Fanalca S.A. Juan Diego, estamos contigo entonces. Muchas gracias, Iván. Simplemente confirmarme que se está escuchando bien, ¿correcto? Sí, señor, se escucha bien. Perfecto, listo. Sí, para no hablar 1 hora y que luego digan que es que no. Que no activó el micrófono. Listo. Entonces, y me confirmas, Iván, si ahí ya están viendo la primera diapositiva con el título de la conferencia. Sí, señor, ahí se está viendo. Muy bien. Bueno, antes que nada agradecer la invitación del ICCA y todos los esfuerzos que hacen ustedes por coordinar el buen uso del acero en la construcción en Colombia, por la divulgación de todos los eventos y todo el tema normativo que siempre hacen. Para nosotros, pues obviamente es un orgullo tener este tipo de escenarios que quizás ya se han vuelto costumbre. Espero pues aportarles algo diferente a lo que han escuchado en su momento. Digo costumbre el tema virtual, no costumbre el tema del steel framing. Aportarles algo diferente a lo que ya han escuchado hasta el momento de este nuevo sistema constructivo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Un segundo aquí. Simplemente este es un aviso, un disclaimer sobre el contenido de esta conferencia. Importante que lo conozcan. Y ya arrancamos con la temática como tal. Rápidamente, una presentación de qué es Fanalca. La empresa, digamos, en la que yo trabajo, la que represento, qué es Steel Framing, que es este sistema que estamos nosotros desarrollando hace ya más de 5 años. Y luego, digamos, unos puntos ya propios de cómo se desarrolla un proyecto de steel framing, qué tipo de estructuras se pueden construir, ventajas y beneficios. Y el tema que, digamos, le hemos querido dar, o el tono que le hemos querido dar a esta charla, que básicamente se trata de algunos avances que ha habido particularmente, o bueno, que están en proceso, como lo verán más adelante, en temas normativos, y en temas de revestimiento que, sin ser nosotros fabricantes o expertos en ellos, pues nos parece importante divulgarlos porque evidentemente hacen parte del sistema constructivo como tal. Entonces, como les comentaba, Fanalca es una organización orgullosamente colombiana. Sus raíces están en el Valle del Cauca, pero pues obviamente tiene presencia nacional y también inclusive internacional en la fabricación de muchos elementos, casi que todos relacionados de alguna u otra manera con la metalmecánica.
Les hago pues un repaso rápido. El negocio más visible de Fanalca es el ensamble de las motos Honda. Tenemos unas plantas donde ensamblamos las motos Honda. También lo digo con orgullo, la planta de Fanalca o de Honda es la única planta a nivel mundial que fabrica motos Honda, pero que no es propiedad de Honda como tal. Digamos, es un acuerdo que ya tiene muchos años y nos ha servido para ganar visibilidad en un terreno industrial como es la fabricación de motos y también para ganar muy buenas prácticas en el tema de manufactura. Adicionalmente a eso comercializamos vehículos, los vehículos Honda, fabricamos las carrocerías de los buses a través de un joint venture con una empresa brasilera que se llama Marco Polo, en una empresa que está ubicada en Bogotá llamada Super Polo. También fabricamos piezas, ropa deportiva a través de nuestra empresa filial Supertex, fabricamos autopartes en Fanalca y ya los negocios, digamos, que son los con los que yo trabajo más, que son el negocio de carrocerías. Nosotros fabricamos los carros compactadores de basura, las cajas de recolección de residuos sólidos, fabricamos defensas viales de carretera, para la protección de los vehículos, pues que no se salgan de la vía y todo el tema de autopartes. Y la línea, digamos, con la que yo trabajo y tengo directa responsabilidad es la línea de tubos y perfiles de acero. La línea de tubos y perfiles de acero nació en Fanalca hace aproximadamente, voy a decir con temor a equivocarme, 40 años. Porque teníamos, digamos, la necesidad de fabricar las carrocerías y para fabricar carrocerías se requerían tubos. La empresa decidió en ese entonces comprar una máquina entubadora que con el paso del tiempo se fue dando cuenta que la podía, digamos, utilizar para fabricar tubos y comercializar. Y así fue que nació, digamos, la línea de tubos y perfiles de acero con una línea de tubos comerciales, llamémoslo así, tubos para aplicaciones de industria, tubos para hacer motos, bicicletas, estantería, muebles. Y con el paso del tiempo hemos ido migrando hacia el mundo de la construcción, que es obviamente, digamos, lo que nos trae hoy acá para el tema del steel framing. Adicionalmente a los tubos cold roll, los tubos para diversas aplicaciones industriales, tenemos tubos HR, que también ya se empiezan a usar un poco en aplicaciones estructurales y de construcción, tubos galvanizados, que son tubos que se usan principalmente para cerramiento, tubos HR estructural para todo lo que es estructura metálica pesada, sistema liviano, que es pues toda la parte de drywall y pues ahí digamos dentro de ese sistema liviano está enfocado el tema que nos reúne hoy, que es el steel framing, y una serie de perfiles adicionales que se usan en diferentes aplicaciones de construcción, perfiles en C, para fabricación de estructura metálica, lámina colaborante o steel deck también para bueno, todo tipo de construcción ya, vigas, perfil entrepiso o perfil tipo para el sistema de entrepiso tipo placa fácil, fleje cortina y, como ya le mencionaba, defensas viales. Entonces, ya después de esa breve introducción, sí entremos a hablar del steel framing. El steel framing es lo que nosotros consideramos el sistema de construcción en acero más tecnificado y avanzado del mundo, que permite la producción en serie de perfiles de acero galvanizados, formados en frío, entregados cortados a la medida, perforados y marcados, para ejecutar un proceso de construcción rápido, exacto y resistente. Consideramos que es un sistema muy tecnificado y muy avanzado, como lo dice al comienzo la nota ahí. Obviamente, la construcción está avanzando a pasos agigantados y el steel framing, pues lo que tiene que hacer es siempre procurar estar a la vanguardia de esa tecnificación y de esa industrialización que cada vez gana más importancia en la construcción, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Pero, ¿de dónde surge el sistema? El sistema, pues aquí ahorita lo detallo un poco más, pero en esencia, para aprovechar esta imagen aquí, se hace una fabricación de perfiles en un ambiente controlado, en una planta, un ambiente industrializado. Con esos perfiles se van a producir elementos estructurales, que en este caso pues es un panel o un muro, y esos muros se van a ensamblar entre sí para formar estructuras completas. Entonces, como les preguntaba o como decía, ¿de dónde surge el sistema? El sistema
surge como una respuesta a la necesidad de construir edificaciones con el mismo principio estructural de las construcciones en madera, que digamos son muy populares en muchos países del mundo, pero haciéndolo de una manera más sostenible y más industrializada. Entonces, en esencia se trata de replicar lo que se conoce como wood framing, o la manera, digamos, de construir casas con elementos, digamos, verticales que toman carga, elementos tipo muro y elementos tipo cercha, y hacerlo usando acero estructural. La historia de dónde surge, a mí honestamente me sorprendió mucho cuando empecé a conocer el sistema steel framing, porque pensé que era algo un poco más novedoso. Pero lo cierto es que hay evidencia de que hacia el año 1920 se empezó a usar el acero formado en frío como elementos de construcción. Hay registros del uso del acero formado en frío o de la formación de acero frío del año 1890, de principios del siglo pasado, pero se ha logrado tener evidencia que hacia el año 1925 se empezaron a utilizar los primeros elementos constructivos de sistemas formados en frío. Se tenía registro de una iglesia en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y curiosamente recientemente se hizo un levantamiento de la estructura y se confirmó lo que se veía en los planos, y es que en efecto habían usado unas vigas de acero formado en fría, y obviamente casi 100 años después, las vigas están ahí ubicadas en su sitio, soportando carga. Eso fue en el año 1925, y hacia el año 1933, en la Feria Mundial de Chicago, se construyó una exhibición que se llamaba Hogares del Mañana, un tema obviamente totalmente futurístico para atraer un poco a ese público curioso que va a estos eventos de feria. Y ahí se elaboraron lo que pues fueron prototipos de vivienda hechas en lo que hoy nosotros conocemos como steel framing. Entonces, lo cierto es que el steel framing en el mundo ya pues está cercano de cumplir casi 100 años. Y bueno, aquí en Colombia podemos decir que el steel framing como estructura como tal, pues no llevará más de 10 o 12 años. Nosotros estamos en el negocio hace 6, pero pues antes sí había habido algunos esfuerzos importantes, ya sea unipersonales o de otras empresas, por hacer construcción en un sistema. A nivel Latinoamérica, como por no irnos a un escenario muy alejado, el steel framing cada vez gana más posicionamiento en los países, digamos, de la región. Si ustedes van a Argentina, a Brasil, a Chile, a Uruguay, y en Centroamérica, Costa Rica, van a encontrar muchísimos ejemplos de construcción en steel framing. Adicionalmente a eso, obviamente, esto ha ido acompañado de un esfuerzo importante de empresas que en muchos de los países se han agremiado para sacar documentos, para presentarle al gobierno planes para construir en steel framing, para que el steel framing sea aceptado, porque así como pasa en Colombia o como ha venido pasando, en muchos países no había legislación y normativa que cubriera este tipo de sistemas, a pesar de que eran sistemas que se utilizaban en todo el mundo. Entonces, digamos que los países vecinos nos llevan un poco de ventaja, pero pues siento que con lo que les vengo a contar hoy acá, nosotros estamos dando los pasos correctos para ponernos al día y realmente tener este sistema como una alternativa viable de construcción. Inclusive en algunos países, estaba leyendo, preparándome pues para la presentación, que en algunos países ya los llaman inclusive sistemas convencionales de construcción. O sea, esto ya se está volviendo, digamos, la manera convencional de construir viviendas y de construir estructuras en algunos países. Entonces, como les decía, el sistema estructural está hecho a base en el caso de nosotros, un perfil, que es un perfil de un único tamaño, un perfil en C, como lo ven aquí, que tiene, digamos, toda una serie de trabajos en la máquina, en la producción, que le hacen
digamos, una cantidad de juegos, de troquelados, de perforaciones, de cortes, para prepararlo, para que esté listo, digamos, para que el ensamble en obra o el ensamble en planta, porque tenemos esas dos posibilidades, sea lo más rápido posible. Los perfiles, como lo van a ver a continuación, se cortan, se entregan cortados a la medida con todas las perforaciones necesarias para lograr los subensambles necesarios, que a su vez van a ser los que van a construir las estructuras. Las propiedades, digamos, mecánicas del material que nosotros utilizamos, y esto es bien importante destacarlo, evidentemente tiene que ser acero galvanizado. Si no fuera acero galvanizado, pues obviamente estaríamos a merced de los elementos, y es una de las principales ventajas del sistema. Nosotros, en particular, usamos acero galvanizado G90, que tiene una equivalencia a Z275. Es, digamos, el acero que tradicionalmente se consigue con mayor nivel de recubrimiento en los espesores que se utiliza este sistema, que, digamos, creo que no está referenciado en la presentación, pero son 0.75, que es aproximadamente un calibre 22, 0.95, que está cercano a calibre 20, y 1.15, que está cercano a calibre 18. El G90, por lo general, es un material que, si nosotros nos vamos a ver hoy por hoy el material que se utiliza para construcción liviana en drywall, hoy se está utilizando tristemente un material que es menos de la mitad del espesor más delgado que tiene el steel framing. Si el steel framing, el espesor más delgado que utilizamos es 0.75, hoy por hoy en drywall se está usando un espesor de material de 0.36, 0.38. Y el galvanizado que se está utilizando, no lo utilizamos nosotros, pero es lo que usan muchos de los fabricantes en Colombia, es un galvanizado G20. Entonces, realmente este sistema, que está galvanizado con un nivel de galvanización G90, como lo dije, Z275, que es grado 50 estructural, el drywall comercial que nosotros podemos conseguir en cualquier ferretería. Perdón, ¿qué dice aquí? Hice como un zoom, que ahí ya. Es acero comercial, este es acero estructural grado 50, y está ultra galvanizado. Lo hacemos así porque consideramos que es la manera de poder garantizar que nuestras estructuras van a sobrevivir en cualquier lugar de Colombia o inclusive en cualquier lugar del exterior. Y hemos exportado con éxito a países como Aruba y Barbados, que obviamente están ubicados en el Caribe, y ese ha sido, digamos, uno de los puntos a favor de este tipo de sistemas estructurales. Entonces, ¿qué elementos se conforman con el perfil, como les mencionaba ahora? Se conforman elementos como muros, elementos como cerchas, elementos como viguetas y elementos como paneles. Aquí abajo pueden ver algunas fotos de algunos de esos elementos estructurales en uso. Los muros, evidentemente, elementos verticales; las cerchas, elementos para conformar cubiertas o techos; las viguetas, por lo general, para conformar entrepisos entre un nivel y otro de una vivienda. Y los paneles, pues, tienen muchas aplicaciones. Este caso en particular, el panel que estamos mostrando es aquí arriba, sirve como una especie de panel de correas de cubierta. Entonces, entre estos cuatro elementos o subensambles que se arman, se van atornillando entre sí para conformar una estructura completa. Pero eso es lo que sucede normalmente en obra. Quiero mostrarles un poquito qué sucede antes de la obra, cómo se desarrolla un proyecto de steel framing en Fanalca. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, partir siempre de un modelo arquitectónico existente para elaborar un proyecto de ingeniería o un diseño de ingeniería. Ese diseño de ingeniería va a su vez a arrojar el siguiente paso, que es la producción y la logística. Básicamente es producir los perfiles, empacarlos y asegurarse de enviarlos a la obra. Y en tercer lugar va a estar todo lo que se hace ya en obra, que es construcción. Entonces, esto hace particularmente estos dos, pues bueno, principalmente este segundo punto, que esto sea un sistema industrializado, porque la producción como tal la estamos trasladando de la estructura completa a una planta.
y estamos obviamente logrando, como lo van a ver ahora, que haya menor posibilidad de errores de construcción o de cambios en el momento de la construcción. Entonces, el primer paso, como les comentaba, es la parte de ingeniería. Les decía, siempre debemos partir a partir de un diseño arquitectónico. En este caso, pues esta era una estructura de 2 pisos con un garaje a la entrada. Recibimos un modelo en Revit, un modelo en SketchUp, un modelo en AutoCAD, cada vez menos en AutoCAD, porque realmente todo este tema de la visualización 3D pues ha ganado y la modelación BIM ha ganado muchísimo espacio digamos, en nuestras actividades diarias de diseño y de cálculo. Y a partir de eso, digamos, de ese input, que son los planos o el modelo 3D, nosotros hacemos todo un diseño estructural. Ese diseño estructural lo hacemos con un software, digamos, de propiedad o hace parte, digamos, del sistema de producción como tal. Es un software que se encarga de hacer toda la parte de despiece y cálculo de los elementos para definir precisamente cómo voy a resolver yo digamos, el planteamiento arquitectónico que tiene la estructura, cómo lo voy a resolver con un sistema estructural como steel framing, que tiene la particularidad que a pesar de ser en acero, pues no realmente, por lo general, no usa pórticos. Podemos elaborar pórticos a partir de elementos de acero, pero por lo general trabajamos con muros que toman carga vertical y a su vez pues carga lateral para resistir las fuerzas sísmicas y las fuerzas de viento. Entonces, como les comentaba, hacemos con el cálculo, con el software especializado, un cálculo estructural pues en tiempo real, en un computador con nuestro grupo de ingeniería. Eso se va a integrar posteriormente con el proceso productivo, es decir, este archivo, este cálculo que se hace en el software, que realmente es bastante sencillo de manejar, genera un archivo que es el que se lleva a la máquina para producir cada una de las piezas de acuerdo al despiece y el cálculo que generó el archivo. Para los que en algún momento ya han trabajado con nosotros, recientemente hemos incorporado una integración con los sistemas BIM, donde podemos generar ya, digamos, archivos IFC para ser revisados en Revit. Y eso, pues evidentemente para nosotros es un avance y para el cliente también, porque se puede, digamos, reducir el tiempo considerablemente y los recursos de diseño y de construcción y la misma gestión de todos los activos que tenemos se pueden reducir con la posibilidad de poder, digamos, sobreponer nuestro modelo estructural al modelo arquitectónico o al modelo de redes, logrando, digamos, detectar todos esos problemas que suelen surgir en obras con intersecciones, con elementos que quedaron mal dimensionados. Lo podemos obviamente corregir de antemano. Entonces, y estas son pantallazos reales de observaciones que nos ha hecho un cliente recientemente sobre correcciones que debemos hacer a un modelo estructural que hicimos nosotros con base en unos diseños arquitectónicos. El cliente simplemente revisa el modelo en BIM que nosotros le enviamos y nos hace las observaciones que vamos a tener en cuenta para ya llevar el archivo de producción a la máquina y poder producir exactamente como los planos arquitectónicos lo están exigiendo. El steel framing tiene la particularidad, y lo vamos a ver ahorita en las ventajas, que es un sistema absolutamente milimétrico. Entonces, si los vanos yo digo que van a quedar de 1,20 por 80, cuando los fabrique van a quedar de 1,20 por 80. Eso tiene una ventaja a nivel de carpintería y es que con tranquilidad yo puedo mandar a hacer la carpintería metálica, y por ahí en el canal de YouTube de nosotros, que creo que estuvo Si Perfiles Fanalca, hay una serie de videos que muestra precisamente una casa que armamos hace ya 2 años, y en algún momento del video se ve cómo llega el camión con las puertas y ventanas digamos, prehechas y calzan pues a la perfección. Entonces, esto definitivamente es un avance para nosotros. Hace unos años no lo teníamos, pero gracias al avance de los softwares de diseño que utilizamos, ya tenemos esa posibilidad de integrarnos con modelos BIM.
Después de esa parte de ingeniería, nosotros pues podemos producir varios entregables entre planos estructurales, planos de detalle, memorias de cálculo en caso de que se necesite para temas de licenciamiento. Estamos obviamente en capacidad de producir. Y toda esta parte de diseño, obviamente, lo hacemos con base en la normativa, digamos, vigente a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional es la norma IC S24020 que integra lo que antes eran, creo que 6 normas IC para acero formado en fibra y para steel framing. Ahora está integrado en un único estándar, y también las previsiones del IBC, del International Building Code. Obviamente no dejamos de lado nuestra norma colombiana NSR 10, que está, perdón, en proceso de actualización, pero precisamente lo que les vengo hoy a contar aquí es un avance que ha habido con respecto al sistema en la norma. Muy bien, volviendo un poquito al tema de la planta y la producción, aquí tenemos algo de unas imágenes de cómo es la producción y cómo es toda esa parte logística que nosotros hacemos. Básicamente es como cualquier producción de acero formado en frío, una máquina formadora donde se montan unos flejes de acero galvanizado. Los flejes pues pasan por la máquina y salen al otro lado de la máquina, como ya les mostré, formados y perforados. Los perfiles obviamente se empacan y los perfiles van completamente marcados dentro de cada paquete. De pronto ahí no se alcanza a ver muy bien en la imagen. Va un plano de ensamble que es el que le va a servir al cliente o al constructor para ensamblar cada uno de los elementos en obra. Entonces, básicamente, el plano de ensamble se ve como se ve aquí, se ven los elementos con un label o una identificación que coincide con la marcación que tienen los perfiles en tinta en cada uno de los extremos. Los perfiles se marcan por ambos lados, hay digamos una especie de clave o algunos tips para asegurar que ese ensamble sea rápido, pero pues los perfiles como ya están perforados o preperforados y están cortados exactamente a la medida y tienen todos los troqueles y todos los trabajos necesarios para que ensamblen en sí, pues el armado es bastante sencillo. Entonces, aquí algo parecido a lo que les mostraba. Esto es, en este caso, una cercha. Así se ve el plano de ensamble. El plano de ensamble llega en cada uno de los paquetes que llegan ahora, que eran estos que les comentaba. Cada paquetico de estos es un elemento, un muro, una cercha, una vigueta de entrepiso. Entonces, en obra, lo que llegan 20, 30, 40 paquetes. Cada uno, las personas que están armando saben que en cada paquete van los elementos necesarios para hacer cada uno de los subensambles. Y así van, digamos, armando paquete por paquete. Entonces, aquí les muestro un poquito de una manera acelerada cómo funciona el ensamble. Entonces, si ustedes ven, hay una mesa ahí central. Esto, pues, la gente trabaja sobre esos apoyos por temas de ergonomía y van ubicando los perfiles en el lugar, digamos, adecuado de acuerdo al plano. Se van atornillando con atornilladores eléctricos, que es realmente la herramienta, digamos, más común en estos sistemas. Y así se van ensamblando cada uno de los elementos de la estructura hasta, digamos, tenerlos completamente ensamblados. Y posteriormente a eso, pues ya se pasa a unirlos entre sí. También, digamos, con todo un detallamiento y siguiendo unas especificaciones que están plasmadas en los planos que nosotros entregamos para armar la estructura. Particularmente hay que poner la atención al tema de los anclajes, porque pues realmente esa es la manera en que la estructura le está transmitiendo la carga a la cimentación. Esa es, digamos, la única particularidad que tiene el sistema con respecto al sistema convencional en drywall. Entonces, digamos, los elementos se ensamblan entre sí, se atornillan de acuerdo a las especificaciones y se va, digamos, logrando todo el empalme para hacer la construcción completa de la estructura. Como les mencionaba, entregamos planos de detalle donde se ven, pues tratamos de que se vean todas las conexiones que se van a presentar en algún lugar de la obra. Ocasionalmente hay algún detalle
pues que surge en el momento de la obra, y obviamente pues tenemos capacidad y personal técnico para atender las obras y solucionar las dudas. Soñamos con el día en que podamos despachar una estructura y el cliente, perdón que me atacó aquí un bicho casero. Soñamos, como les decía, con el día que le entreguemos una estructura a un cliente y el cliente prácticamente nos tenga que llamar para dar las gracias por lo bien que le fue en el tiempo, que no tenga ninguna duda, pero siempre surgen dudas de interpretación de planos y todo, tratamos de que todo quede consignado, pero pues obviamente es parte del servicio que prestamos. Todo este tema de detallado, con los anclajes, las platinas, los tensores, los arrastramientos, eso es parte de lo que nosotros suministramos. O sea, la estructura no es solamente el esqueleto, los paneles o los perfiles antes de armar los subensambles, sino que está compuesta, digamos, por toda una serie de accesorios que van a servir para conectar entre sí las cerchas con los muros con la cimentación, hacer todo el tema de arrostramientos, y eso es obviamente toda parte del kit que suministramos. Los elementos del kit van marcados y los planos hacen referencia a esas mismas marcaciones. Entonces, en el fondo, como lo dice mucha gente, es como armar un Lego, como armar un kit de un mueble de esos que uno compra. Y cada pieza viene con su instrucción y luego hay unos planos que me dicen cómo poner cada una de esas piezas juntas para lograr armar estructuras completas como esta. Aquí pues les quiero compartir un poquito de cuáles son el tipo de estructuras que hemos hecho nosotros a la fecha. Como les mencionaba, llevamos un poco más de 5 años trabajando y a la fecha hemos hecho una muy buena cantidad de proyectos. Cada año hacemos más proyectos, lo cual pues nos da pues mucha experiencia y mucha tranquilidad en que estamos ayudando a masificar y a crecer un sistema de construcción industrializado que le puede servir mucho al país porque se vuelve, digamos, una alternativa de construcción para lo que es, digamos, la construcción tradicional o la que siempre hemos conocido. Entonces, esta ya es una estructura armada. La estructura obviamente se reviste con diferentes alternativas. Al comienzo solamente hablábamos de fibrocemento y de yeso. Ahorita, pues como verán, les voy a contar algunas opciones de revestimiento que se están imponiendo y que se están volviendo una alternativa viable para este tipo de sistemas. Y así básicamente se ve lo que es un proyecto terminado de steel frame. Como ven, pues no hay prácticamente ninguna diferencia visualmente con una construcción tradicional. ¿Qué podemos construir? ¿Qué proyectos hemos hecho en Colombia? Aquí pues voy a pasar sin detenerme mucho. Hemos hecho viviendas de recreo. Este es un proyecto que se llama La Siria en Amagá, en Antioquia. En Antioquia hemos trabajado bastante. Hemos tenido la suerte de tener muy buenos proyectos allá y unas estructuras, digamos, dignas de mostrar. Vivienda de recreo hecha con estructura mixta. En ocasiones tenemos la necesidad de no hacer cimentación en concreto, sino que hacemos una especie de plataforma con lámina de fibrocemento y ahí encima se coloca, la estructura de steel framing. Entonces, aquí veíamos la plataforma hecha también, evidentemente, en tubos y perfiles marca Fanalca, porque los podemos producir y los suministramos. Y posteriormente, sobre esa plataforma se cimienta la estructura en steel framing. Vivienda campestre, vivienda urbana. Estos son proyectos. Aquí también en algunas ocasiones incluimos elementos estructurales, sobre todo para lograr elementos arquitectónicos. Pues este no es propiamente bueno, de pronto sí es. Estas puertas, ventanas y estos vanos grandes muchas veces los reforzamos con elementos estructurales en estructura, lo que conocemos nosotros como estructura pesada. Simplemente pues porque se integra perfectamente el sistema steel framing con un sistema tradicional como este. Vivienda de interés social, vivienda rural, que es un tema al que le estamos trabajando muchísimo y que fue, digamos, el detonante del cambio en la norma que les voy a comentar ahora. Ampliaciones para estructuras existentes de 2 y 3 pisos, les podemos agregar perfectamente
un piso adicional porque pues un sistema como este pesa aproximadamente 7 veces menos que el concreto y de esa manera pues le transmito mucho menos carga a una cimentación que ya está construida y calculada para soportar cierto peso. Entonces, para el tema de ampliaciones, esto realmente se vuelve una alternativa muy viable precisamente por la carga que le transmito a la cimentación existente. El tema de bodegas, esta es una bodega que hicimos para nosotros mismos, la segunda, hecha completamente en el sistema. Como les comentaba, en algunas ocasiones formamos lo que consideramos pórticos nosotros, que básicamente son columnas y vigas de amarre que sirven, digamos, para soportar y lograr hacer luces más grandes en el tema de steel framing. Uno de los pues, primeros usos que tuvimos, el tema de salas de ventas y apartamentos modelo. Estos pues ya hemos hecho incontables a nivel nacional con diferentes constructoras. Obviamente el reto, particularmente en el tema de casas, es poder lograr hacer estructuras completas en el sistema de steel framing y, ¿por qué no? En el futuro, pues edificios de apartamentos en el sistema también. Estructuras como iglesias, este es un proyecto de exportación que tuvimos en Perú, estructuras como campamentos, este es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho también, un proyecto de exportación en Aruba, básicamente unos campamentos de una petrolera, se hicieron pues prácticamente en tiempo récord. Nosotros estuvimos produciendo continuamente durante 4 meses y prácticamente despachando un contenedor semanal a Aruba para lograr hacer esta estructura que pues era una serie de, ahí se ve un poco atrás la cantidad de edificios que tenía, si mal no recuerdo, eran 27 edificios, hechos todos en construcción liviana, obviamente de una manera limpia, rápida, completamente sostenible. Y pues con un rotundo éxito en términos de acabados. También trabajamos, como lo mencionaba, el tema de bodegas. Este es un proyecto un poco más reciente, un proyecto que estamos desarrollando en Sopó, en Cundinamarca. Lo quería mostrar porque tiene la particularidad de que el sistema steel framing está montado sobre una especie de mesa en estructura pesada. Esto pues obviamente no es para todo tipo de construcción, porque muchas veces se requiere una altura libre en bodegas muy superior a esto, pero en este caso, que es un laboratorio, pues esta más era un espacio abajo de almacenamiento y arriba algunos temas de laboratorio y oficinas, y logramos hacer esta estructura, digamos, combinada entre los dos sistemas, donde tenemos una plataforma en estructura metálica y de ahí para arriba una especie de bodega propiamente en steel framing. Una solución que también nos llenó de mucho orgullo y esperanza el año pasado cuando estábamos en el pico de la pandemia, en el pico no, arrancando la pandemia, fue hacer unos módulos de emergencia para atención de pacientes COVID o de sospechosos COVID, o bueno, muchos también lo utilizaron para atender otro tipo de pacientes en 3 municipios del Valle. Entonces, esta realmente es una alternativa para construir de una manera muy rápida, y de hecho fue el primer proyecto que sacamos en la planta en época de pandemia, y entonces se volvió como una especie de aliciente para tratar de retomar algo de normalidad, y bueno, funcionó muy bien porque se hicieron bastante rápido, y bueno, para los que están en el Valle, y también creo que a nivel nacional se le dio algo de divulgación. Para el tema de adecuaciones, este es un caso de un mezanín interno a una bodega. Podemos hacer elementos estructurales como muros, en este caso hasta 12 metros, esos muros divisorios en salas de cine, muros cortafuego, hacemos escaleras y hemos hecho muebles, mejor dicho. El sistema realmente es muy versátil, como les voy a mencionar un poco a continuación. Entonces, hablando un poquito de las ventajas, ya las he mencionado durante la charla, digamos, de una manera implícita, pero las vamos a repasar rápidamente aquí.
Es un sistema liviano, ya lo mencioné. Una de las principales ventajas es su peso, lo hace fácil de transportar e instalar y reduce las cargas aplicadas a la cimentación. Como lo dije, pesa aproximadamente 7 veces menos que una estructura en construcción tradicional, ya sea en ladrillo o en concreto. Es un sistema simple, precisamente por lo que les mostré ahora. Digamos, el hecho de trabajarlo en un software y que se pueda, digamos, armar con herramienta menor, como el caso de los atornilladores eléctricos, realmente cualquier persona puede construir en steel framing. Yo no, a pesar de ser ingeniero civil, no era muy hábil construyendo y ahora me encanta participar, meterme a las obras porque una vez uno lo aprende, se da cuenta de lo rápido, de lo simple que es y le empieza a transmitir eso a los clientes. Obviamente es rápido por su naturaleza modular y liviana, es un sistema mucho más rápido para construir que el sistema tradicional y elimina pues procesos arcaicos y lentos como el tema de repellos, como hilada de ladrillos, pues que conocemos también. Es un sistema que produce cero desperdicio. Los perfiles cortados a la medida, y más ahora que tenemos esa integración BIM, por ser los perfiles cortados a la medida, yo tengo la capacidad de antemano saber exactamente cuántos perfiles se va a consumir una estructura, a diferencia del ladrillo o del el concreto, que muchas veces se cotiza y se compra por cuantía, pues muchas veces termina habiendo desperdicios en obra, ya sea por razones justificadas o no, que en el caso del steel framing es muy raro que se dé. Y pasa lo mismo con los revestimientos. Yo tengo la posibilidad de contar exactamente cuántas placas voy a necesitar y realmente hacer, como van a ver más adelante, un presupuesto muy ajustado. Obviamente es seguro, digamos, su peso, el hecho de que sea liviano, hace que no requiera maquinaria o herramienta pesada y eso hace que se reduzca considerablemente la posibilidad de accidentes. Y pues obviamente pues para nadie es secreto que pues al ser mucho más liviano que el concreto en el evento de un sismo, de un colapso o de algún, digamos, evento no deseado, pues va a ser mucho más seguro estar debajo de una estructura en steel framing que debajo de un muro o debajo de una estructura en concreto. Es un sistema totalmente avalado por la NSR 10 como sistema estructural. Esto lo decíamos antes y aquí, digamos, había campo para discutir y debatir, pero pues esperamos que eso se esté empezando a vencer y se termine de vencer próximamente. Es un sistema uniforme, el comportamiento estructural, pues por ser acero es absolutamente predecible y yo lo puedo calcular exactamente, pues por ser un material homogéneo para que se comporte de la manera en que va a ser construido. El concreto, pues como ustedes saben, una cosa es como yo lo calculo y otra cosa es cómo lo construyo, si lo vibro o no, si la formaleta queda bien, si queda más ancha, si termina pesando más, ese tipo de cosas no se dan en estructuras hechas en acero en steel frame. Es versátil, ahí me faltó el título, les pido excusas, se puede usar por una gran cantidad de aplicaciones estructurales y arquitectónicas, como ya lo vimos. Es verde o es ecológico, el acero es un material totalmente reciclable y la reducción de escombros y los desechos en obra hacen que el sistema obviamente aporte a la conservación de medio ambiente. Adicionalmente a eso, requiere mucho menor uso de recursos como el agua. Obviamente no utiliza nada de grava, que pues por lo general son recursos no renovables. Entonces, en ese aspecto, consideramos que es una muy buena alternativa a nivel ecológico. Adicionalmente a eso, ya digamos, hay evidencias del uso del sistema para lograr, digamos, mayor puntuación en temas de certificaciones LEED y todo lo demás. Entonces, por ese lado, definitivamente es una manera mucho más sostenible, por lo menos ambientalmente, de construir. Es modular en la medida que yo favorezca el carácter repetitivo, pues voy a ver un gran beneficio. No es lo mismo hacer de pronto una de las casas que vimos ahora que requiere un diseño y un tipo de construcción a construir 100 casas.
Si yo construyo 100 casas con este sistema, probablemente la primera me voy a demorar X cantidad de tiempo, la segunda me va a demorar X menos algo, y así voy a ir logrando, digamos, una construcción que se haga cada vez más rápido, precisamente porque estoy repitiendo el mismo sistema. Y eso se ve en el ensamble. Por lo general, se nota una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Para el caso del video que les mostré del ensamble de la cercha, eso es un proyecto reciente que estamos desarrollando en Barbados. Son edificios de 4 pisos en estructura de concreto, y lo que ustedes ven ahí es la estructura de la cercha de las cerchas de la cubierta que se está haciendo en steel framing. De nuevo, una de las ventajas es que se puede combinar muy bien, obviamente, con los sistemas de construcción tradicional. Pero a lo que iba es que esa cercha, si mal no estoy, esa es la segunda o tercera cercha que armamos. La primera cercha nos demoramos más de 1 hora armando. Yo estuve 4 días en obra. Cuando me regresé, las cerchas ya se estaban demorando alrededor de 22 minutos en armarse completamente. Entonces, siempre hay una curva de aprendizaje muy pronunciada al comienzo, que hace que la gente, digamos, se vaya encariñando y se enamore de la solución constructiva, porque ven que definitivamente rinde a medida que van avanzando. Como ya lo mencionaba, es un sistema industrializado, y consideramos que los sistemas industrializados son el futuro de la construcción. La producción se traslada a un ambiente controlado en una planta, no se hace en campo. Obviamente hay mayor velocidad de ejecución, y lo más importante es que hay, digamos, un estricto control sobre los imprevistos, porque la gran mayoría del proyecto se hace, como lo dije, en un ambiente controlado de planta. La exactitud dimensional, ya lo mencioné. Los marcos de las puertas y las ventanas se pueden fabricar de antemano, ganando tiempo en la construcción, precisamente porque es un sistema que es absolutamente milimétrico. Como ya lo mencioné también, requiere 98% menos de recursos no renovables como agua y arena. Las reparaciones son muy fáciles de ejecutar, no hay que tumbar, simplemente pues se destapa, se revisa. Si hay una tubería pues, que se ha roto, pues se puede localizar y hacer la reparación de una manera mucho menos invasiva que en otro tipo de construcciones. Genera obviamente un confort térmico y acústico muy ajustable. El hecho de yo tener un espacio entre los dos revestimientos de las paredes para poder lograr poner digamos, el revestimiento que yo quiera, hace que yo pueda, digamos, manipular y controlar ciertas zonas de la casa. Si quiero más confort acústico o térmico en una zona o en otra, perfectamente lo puedo manejar. Si estoy trabajando con un sistema convencional, pues casi que me tengo que sujetar a lo que me den los 10 centímetros de espesor que tenga el muro, o los 12 o lo que sea que tenga el ladrillo. Como ya lo mencioné, el cumplimiento del presupuesto es una ventaja bien importante por ser un sistema estructural sin desperdicio. Es reutilizable. Recientemente tuvimos una construcción que se realizó en un lugar de Cali, y al año y medio se la llevaron para otro lado, con, digamos, una inversión mínima. El tema de los acabados: se mejora el nivel de acabados al entregar paredes recubiertas. El área vendible en algunos casos se puede mejorar porque los muros son un poco más delgados, y todo esto redunda obviamente en economía. Por el conjunto de estos beneficios expuestos, hay una serie de economías que se van acumulando y que hacen que el sistema de steel framing hoy por hoy pueda ser una alternativa que es mucho más económica que un sistema tradicional para algunas construcciones. Todas estas ventajas obviamente redundan en beneficios. ¿Beneficios para quién? Para el arquitecto, para el constructor y para los dueños del proyecto. Para el arquitecto hablamos de uniformidad y versatilidad en los diseños. Hay optimización de espacios, hay precisión arquitectónica, es un sistema ecoamigable y se pueden hacer diseños bioclimáticos con este sistema. Para el constructor hay una reducción en el tiempo de construcción. Esto pues es quizás la característica por la que el steel framing es más conocido. Hay una reducción importante en mano de obra, porque pues al ser un sistema liviano, al ser un sistema industrializado, requiero menos mano de obra, se requiere menor uso de maquinaria pesada. Hay un cumplimiento por lo general del programa de obra y del presupuesto, lo que ya mencioné, 0 desperdicios imprevistos, y obviamente una optimización de los recursos. Y para el dueño del proyecto, pues, ¿cuál es? Tienen que ver mucho con los del constructor. Hay ahorros en costos de construcción.
hay cumplimiento presupuestal, se puede ofrecer mayor confort habitacional a sus usuarios. Entonces, realmente hay una gran cantidad el sistema tiene una gran cantidad de ventajas con respecto a la construcción tradicional que a su vez redundan en beneficios y hay que, digamos, saber comunicar esos beneficios, entenderlos y aprovechar las ventajas del sistema para que verdaderamente se materialice. Como les mencionaba, les quería mencionar un poquito lo que ha venido sucediendo en revestimientos. En Colombia, cuando empezamos, básicamente las únicas opciones eran el panel de yeso y el panel de fibrocemento, pero cada vez se utiliza más lo que se conoce como placa OSB, que en inglés significa Oriented Strand Board. La traducción en español es básicamente placa de fibras orientadas. Entonces, es una placa que tiene una ingeniería detrás de su fabricación y digamos que se combinan la madera y los adhesivos y se crea un panel fuerte con un dimensionamiento estable que resiste la deflexión y la distorsión en sus formas. Entonces, en el fondo es una placa estructural. Tiene la apariencia de madera, pues porque está hecha de fibras de madera y de pegante. Y pues en el fondo es, digamos, una alternativa muy viable para revertir las estructuras. Pues hay gente que le hace algún tipo de tratamiento y las deja expuestas, pero pues digamos que fue concebido para ser recubierto por otro tipo de sistema, simplemente para ser parte del sistema estructural y para ser parte del sistema estructural particularmente de cargas laterales. Entonces, otra de las alternativas que se está utilizando ahora es el sistema IFS, que en inglés pues no lo voy a decir, pero la traducción significa que es un sistema de aislación exterior y acabado final. Entonces, es un sistema, digamos, multicapa, que lo que busca es permitir realizar cerramientos exteriores para sistemas de construcción en seco. Obviamente hay unos ahorros importantes de ingeniería con respecto de transmisión de energía con respecto a la construcción tradicional, porque es un sistema que está, digamos, diseñado precisamente para eso. Es un sistema, como lo dije, multicapa, que, digamos, provee la mayor capacidad de aislación posible y cuyas capas cada una tiene, digamos, una función específica. Aquí está un poquito cómo está compuesto, placa de yeso al interior, barreras de vapor, luego sigue un tema de aislamiento, está el tema de la placa OSB para las solicitaciones estructurales y luego hacia el exterior una membrana de agua y viento, un poliestireno de alta densidad, una malla plástica y todo el sistema de acabado que hace que obviamente este sea un sistema tremendamente, digamos, rígido. Y nos quitamos un poquito de ese tema que la gente dice, no, es que esas son casas de cartón. Este realmente es un sistema que hace que el acabado sea, digamos, muy, muy fuerte y obviamente tiene unos beneficios en el tema de aislamientos incomparables. Y por último está el tema de los avances en la normatividad. Les cuento un poquito, digamos, lo que hemos tenido que trabajar durante los últimos 5 años. Cuando nosotros trajimos el sistema, digamos que lo trajimos a Colombia, lo empezamos a mercadear y a ofrecer como una alternativa viable, pero nos encontramos mucha resistencia de parte pues de gente de la construcción, de ingenieros, de las curadurías, con el tema de la aceptación del sistema como un sistema estructural aceptado por la NSR 10. Entonces, ¿cómo hemos vivido estos últimos 5 años? Básicamente demostrándole a las curadurías o a las entidades competentes como planeación pues, de diferentes poblaciones que este es un sistema que no es un sistema que nosotros nos hayamos inventado, es un sistema que existe en el mundo hace muchos años y que tiene, digamos, un sustento normativo más allá de lo que nosotros tenemos en la NSR 10. Entonces, en la NSR 10, el capítulo F4 habla de estructuras de acero con perfiles de lámina formado en frío. Y ahí está, digamos, todo el compendio de cómo calcular estos elementos formados en frío como elementos estructurales.
pero la verdad es que existía un vacío normativo donde no se especifican los parámetros sísmicos del sistema de resistencia sísmica como tal. Entonces, en resumen, yo podía calcular elementos estructurales, podía hacer cerchas, podía hacer vigas, podía hacer muros, porque estaba todo contemplado dentro de la NSR10, pero yo no podía coger todo ese compendio de elementos estructurales o de subensambles y armar estructuras completas, por lo menos a la luz de la NSR10. Entonces, nos enfrentamos con mayor grado de dificultad en algunos lugares, sobre todo arrancando con las entidades para que nos aprobaran, y muchas veces se nos cayeron proyectos. En la gran mayoría de los casos los terminaron aprobando con un sustento técnico, con un memorial de responsabilidad sobre los diseños que también presentábamos, y así hemos vivido durante estos 5 años. El vacío normativo que mencionaba es que que es un sistema de muros de carga. En la NSR10, en la tabla A3.1, donde se especifican los valores de reducción de carga sísmica para los sistemas estructurales de muros de carga, si ustedes ven, no aparece en ningún lugar las estructuras de steel framing. Habla de muros en concreto, habla de muros en mampostería, habla de muros en mampostería de cavidad reforzada, pero en ningún lugar se habla de lo que nosotros conocemos como muros en steel framing o un sistema de entramado de acero formado en frío. Pero ¿qué ha pasado? Digamos que tristemente tuvo que ocurrir una tragedia como para que las entidades competentes vieran, digamos, los beneficios. Y bueno, la norma ya venía ganando tracción en todo este tema de aprobación del sistema estructural, y ya se había contemplado dentro del proyecto de avance, de modernización, llamémoslo así, de la NSR10, pero gracias principalmente a lo que sucedió el año pasado en Providencia, donde pues la terrible tragedia del huracán Iota puso al gobierno a mirar alternativas para construir de una manera diferente en Providencia, y de una manera que fuera, digamos, sostenible, realizable. Providencia obviamente es una isla muy alejada, y llevar cualquier tipo de material allá es muy complicado. Entonces, dentro de eso logramos sentarnos con el ministerio, explicarles varios fabricantes lo que era el sistema steel framing, y dentro de eso el ministerio reaccionó y sacó una propuesta de decreto. Quiero advertir que esto es una propuesta de decreto en este momento, ya pasó consulta pública, ya nos respondieron, digamos, las consultas que hicimos para quizás modificarlo, y estamos pues obviamente a la espera de que sea sancionado para que, digamos, como su nombre lo dice ahí abajo, se modifique parcialmente la norma sismoresistente en Colombia. La filosofía detrás de esto, y esto, pues aquí quizás me faltaron las comillas porque esto lo dice en el proyecto de decreto. Aquí dice, por otra parte, en virtud del marco jurídico para la implementación de viviendas de interés social rural que está desarrollando el Gobierno Nacional para atender la política de vivienda rural, el cual incluye los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR, y esto es bien importante y por eso lo resalto, dice, resulta de vital importancia la inclusión en la norma sismoresistente de NSR10 de una nueva tipología de sistema constructivo en estructuras metálicas. Para nosotros este es un paso bien importante, porque precisamente ya nos abre la puerta a que el sistema steel framing quede incluido como un sistema estructural aceptado en la norma sismoresistente. Entonces, ¿cuál es la modificación que está, digamos, planteando ese proyecto de decreto? Está planteando básicamente la inclusión de estos parámetros sísmicos, y aquí sí vemos, pues también hablamos de sistemas de muros de carga, y vemos que los sistemas de resistencia, de resistencia sísmica, fuerzas horizontales, ya incluyen todo lo que nosotros básicamente conocemos como steel framing, y uno adicional que es los perfiles en C de lámina doblada en frío. Entonces, este es el proyecto, los valores de Rs, las
las limitaciones en cuanto a altura y en cuanto a uso y en cuanto a las zonas de amenaza sísmica alta, intermedia, baja. Si vemos, pues se puede utilizar en cualquiera de las tres zonas con una limitante en este momento de estructuras hasta 2 pisos. Nosotros tenemos la capacidad de fabricar hasta 3 pisos, pero bueno, aquí la norma en este proyecto inicial lo está limitando a 2, pero pues obviamente tenemos el compromiso de que se va a revisar en la actualización de la norma si es posible limitarlo, no limitarlo a 2 pisos y poder construir estructuras de mayor altura que se construyen a nivel internacional. Entonces, yendo uno a uno, básicamente para explicarles rápidamente, los paneles sísmicos con entramado de perfiles doblados en frío y enchapes en tableros de madera son básicamente la estructura de steel framing revestida con tableros en OSB. Como ya los vimos, son tableros estructurales que son ideales para tomar la carga sísmica. Y hoy por hoy el OSB se acerca cada vez más al precio, digamos, por unidad o por metro cuadrado de lo que conocemos como fibrocemento. Hace unos años era mucho más costoso y muchas veces lo hacía inviable, pero cada vez es más posible realizar proyectos revistiendo con OSB, porque pues ya es viable económicamente. Y si ustedes ven, el valor de R es el mayor valor de R, digamos, de los propuestos en la tabla. A medida que vamos bajando van a ver cómo el R va disminuyendo. Muros con entramados de perfiles doblados en frío, de nuevo steel framing, esta vez enchapados en láminas de acero. Perdón. El sistema para todos, el sistema de resistencia de cargas verticales es el mismo, el mismo sistema de muros. En este caso, un R de 5 se está planteando y una limitación nuevamente de 2 pisos y sin limitación en cuanto a la zona de amenaza sísmica. El tercero, que es el que, digamos, nosotros más hemos utilizado, es el sistema de muros arrestados con cintas con entramado liviano de acero. Entonces, básicamente es el steel framing y tiene estos arrestamientos que son los que se encargan de tomar la carga lateral. Aquí el valor de R es 3. La zona de amenaza sísmica, de nuevo, se puede utilizar en las 3 zonas con la limitante de 2 pisos. Este que es pórticos armados con perfiles de lámina doblado en frío, nosotros no lo hacemos, pero pues lo quería mencionar porque hace parte del decreto de modificación a la norma, que entre otras cosas, el decreto modifica las velocidades del viento para Providencia y San Andrés, pues a la luz de lo que sucedió, no es solamente el tema del steel framing. Y por último, el tema de muros con entramado de perfiles doblados en frío y enchapados con tableros de yeso o fibrocemento, que es la manera, digamos, convencional de construir o de revestir, por lo menos. Aquí pues hablamos de un R2 y de nuevo las mismas limitantes de 2 pisos y ninguna limitante en cuanto a la altura. Entonces, a partir de esto, ¿nosotros qué esperamos? Esperamos definitivamente que el steel framing se empiece a masificar en Colombia, que sea visto como un sistema estructural, obviamente ya validado por la norma. También esperamos que se haga una revisión completa en la NSR 10, donde se evaluará el uso de sistemas para estructuras mayores a 2 pisos. Esperamos, como lo dije, el aumento del sistema constructivo realmente como una alternativa técnicamente viable en Colombia y en los países donde también exista esta normativa. Esperamos que haya sistemas digamos, acompañados por el aumento del uso, que los sistemas de revestimiento sean cada vez más completos y más competitivos en precio. Y bueno, aquí mencionaba que como ejemplo, en Estados Unidos no se limita cuando se usa OSB, hay una limitante en algunas zonas de carga de amenaza sísmica, pero la limitante, digamos, más alta es 65 pies de altura, que si mal no recuerdo son 19 metros. Entonces, dependiendo de la zona de amenaza sísmica, se puede hacer estructuras de hasta 19 metros, hoy por hoy, según normativa de la ASC. Entonces, esperamos que a futuro en Colombia también lleguemos a esa posibilidad y esperamos, obviamente, ver cada vez estructuras más así, estructuras multinivel, estructuras hechas en steel framing de una manera rápida, de una manera limpia, de una manera ecológica, de una manera industrializada. Y bueno,
eso es lo que esperamos ver a futuro. Espero pues que les haya aportado. Quiero de nuevo reiterar que el decreto está pues a punto de sancionarse. Realmente no esperamos que haya más modificaciones de acuerdo a lo que ya a las observaciones que ya se hicieron y ya se cumplieron en la etapa de consulta pública. Y bueno, estamos esperando con ansias que sea ya publicado como decreto para poder definitivamente decir que el steel framing sí está incluido en la norma NSR 10 a través de esa modificación. Ok, Juan Diego. Perfecto, puntualísimo, 7:03. Gracias. Bueno. También quería Bueno, agradecer antes de que entres a las preguntas, porque sé que reagendamos esto un par de veces, principalmente pues por temas de la Selección Colombia. Realmente pues ahí hubo como bastante anticipación y le agradezco a la gente que asistió hoy y que había querido asistir los días anteriores. No, sí, hay bastantes preguntas, seguramente todas valiosísimas, pues siempre hay que escoger algunas. Hay un número muy interesante de asistentes. Vamos a empezar entonces con las preguntas, Juan Diego. Vamos a dejar las preguntas de los costos como para lo último, pues porque siempre va a existir que si esta la comparo yo contra ladrillo, que si contra mampostería, pues siempre la vamos a dejar para lo último. Esas son casos muy puntuales y aquí nos podemos demorar mucho rato. Así es, Iván. Y realmente el tema de los costos a la luz de la situación actual del acero con la que pues todos estarán muy familiarizados, digamos que es difícil uno decir hoy por hoy esto vale tanto el metro cuadrado y no nos gusta nunca llegar a esos temas, pero bueno, lo podemos discutir al final. Sí, claro, ¿no? Y uno, entonces si lo compara contra madera, contra, como decía, mampostería, pues sí, claro, las condiciones pues son diferentes. Bueno, vamos a empezar aquí con la parte más llamativa de todas las preguntas o la que podemos resumir, pues está en el R y en las últimas diapositivas que tú presentaste. Aquí alguna persona, algún asistente nos dice, de acuerdo con el acta 159 de 2019 de la Comisión Asesora, abro comillas, el sistema Steel Frame no se encuentra avalado por el reglamento. Entonces, ¿cómo puede sustentarse su uso en el trámite, por ejemplo, de una licencia de construcción? Actualmente, pues, digamos, hasta que no salga el decreto, ¿cómo sería entonces? Listo. Ahí digamos, nosotros hemos, digamos, sufrido todo tipo de observaciones en las curadurías. La gran mayoría de las curadurías, pues, reconocen que esto es un sistema que se usa a nivel mundial y simplemente tienen observaciones. El hecho de que el sistema no esté, digamos, dentro de los sistemas estructurales avalados por la norma, no significa que en Colombia no se pueda construir. Uno simplemente tiene que hacer un trámite en la curaduría o en la entidad competente. En muchos de los casos terminamos nosotros firmando como un memorial de responsabilidad que dice que esto fue calculado de cierta manera y presentamos los planos estructurales, presentamos todos los cálculos que lo revisa pues a su vez un profesional competente de las curadurías o de las entidades que lo aprueban y en la gran mayoría de los casos han terminado aprobando los proyectos porque pues como lo dije, pues esto no es un sistema producto de la imaginación de Fanalca, ni es un sistema, y no me da miedo decirlo, absolutamente innovador, es un sistema que ya se usa en muchos lugares del mundo. Y pues, o sea, las entidades competentes no pueden ser ciegas a eso y pegarse que porque en un decreto no aparece, pues definitivamente no se puede construir ahí. Además está todo el soporte de que en el título F4 pues están esbozados todos los requerimientos estructurales para los perfiles formados en frío. Entonces, digamos que eso también nos ha servido de sustento, pero evidentemente ha sido un obstáculo, digamos, duro de vencer, particularmente para proyectos pues a gran escala y proyectos donde esté involucrado el gobierno, ¿no?
Perfecto. Otra pregunta que podemos aquí retomar es con respecto a la protección contra incendios. Ajá. ¿Qué propone o cómo lo maneja Fanalca? Pues, Iván, ese también es un tema que nos preguntan mucho. Las preguntas siempre suelen ser iguales en este tipo de presentaciones. Hay una serie de assemblies que vienen, de hecho, de normativa americana, donde con ciertos espesores de lámina de yeso, fibrocemento, cierto tipo de láminas, se logran, digamos, los ratings que se requiere, por lo menos en términos de horas. Entonces, digamos que el tema del fuego aquí pues está sufriendo, pues no sufriendo, sino logrando algunos avances aquí en Cali también a través del Comité de Construcción Liviana se han presentado, digamos, una serie de propuestas para modificar la norma, el título J, si mal no recuerdo, con una serie de armazones que dan el tiempo requerido para protección al fuego. Entonces, la verdad hemos tratado pues de pegarnos de eso, no es que nosotros tengamos un sistema pues propio de Fanalca que garantiza 1 o 2 horas y además como digamos, la resistencia al fuego tiene que ver mucho con el revestimiento y pues nosotros, como no suministramos el revestimiento, ahí simplemente lo que tratamos es de acompañar y de recomendar cuáles son los revestimientos, digamos, más adecuados para poder cumplir lo que exige la norma. Perfecto. A mí me causa curiosidad lo de, pues dijeron 2 pisos, pero tú también lo mencionas, ASC habla de metros. ¿Esos 2 pisos pueden ser alturas de Claro. piso de 4 metros? ¿Podrían ser? Sí, eso fue de hecho una de las observaciones que hicimos, porque la palabra piso pues no lleva intrínseca ninguna medida. Entonces, uno podría pensar como esa estructura que mostré ahí de la bodega donde se tiene una plataforma alta de hasta 6 metros, ahí puedo poner un entrepiso en steel framing y hacer otros 6 metros y termino haciendo una estructura de 12 metros. Quizás internamente la puedo dividir aún más y puedo lograr estructuras de 4 pisos. No es que lo haríamos, pues, pero de cierta manera limitarlo a pisos puede presentarse, digamos, para confusión y para alegatos dentro de la norma. Entonces también sugerimos eso, que fuera modificado a metros, pero bueno, de acuerdo a las respuestas recibidas durante la etapa de consulta pública, se va a dejar así como está. Que para nosotros igual ya es una victoria bien importante poder decir que podemos hacer casas de hasta 2 pisos, porque la gran mayoría de los proyectos que hemos hecho pues realmente no superan esa concepción de 2 pisos. Correcto, en esa discusión y Fanalca seguramente participó revisando temas de diafragma rígido, tema de conexiones. Las conexiones son para revisar, ¿no? ¿Cómo son las conexiones, mejor dicho, en este caso? Sí, nosotros tratamos de pegarnos a unas platinas, unos sistemas de conexiones precalificadas que ya tienen, digamos, un estudio y nos las suministra el fabricante. Entonces, en la medida que nosotros nos limitemos a eso, digamos que sentimos que estamos en un terreno donde pues es fácilmente demostrable cuál es la resistencia de la platina, cuál es la resistencia a corte o si en un momento se necesita tracción de los tornillos. Todo eso, digamos, tenemos como documentarlo. Ocasionalmente se nos da el caso donde tenemos que utilizar ángulos y conexiones que son un poquito por fuera de ese estándar y ahí pues lo que hacemos es hacer pues el cálculo individual si se requiere de la conexión para demostrarle pues a la autoridad que estamos dentro de lo estipulado, pero particularmente para edificaciones de 2 pisos, casi que siempre estamos dentro de ese universo de conexiones precalificadas y de accesorios
digamos, que ya tienen un sustento técnico aportado por el fabricante, y eso pues obviamente nos da la tranquilidad de que estamos dándole al cliente un elemento seguro y sobre todo un elemento rápido de construir. A la medida que empecemos a idearnos construcciones cada vez más particulares, pues obviamente nos demoramos más en temas de producción y muy seguramente en temas de montaje. Bueno, por aquí hay otra pregunta, alguien la hizo, yo también la estaba por aquí como craneando. El espesor 0,75 milímetros lo utilizan para elementos no estructurales dentro del steel framing, como Sí, muros que no reciben carga o cielos rasos, ya que por normativa este espesor sería de la NTC 5680. así es. Sí, la NTC 5681, si mal no recuerdo, es a partir de 0.80. Entonces el 0.75 lo utilizamos precisamente para elementos, para muros de elementos no estructurales. Muchas veces dentro de la vivienda hay muros que no necesitan llevar carga, y esos son los que hacemos en elementos en 0.75. Elementos también como bloques para hacer parapetos en cubiertas son hechos en 0.75, algunas veces inclusive hemos hecho correas de cubierta. Entonces, sí tratamos de limitar el 0.75 definitivamente a elementos no estructurales. Porque así tal como está Pero la redactado dime. qué pena, dime. No, ¿qué ibas a decir? Que tal como está redactado el decreto, así como lo presentaste tú, pues no habla de FYs, de FY ni de espesores. Uno podría pensar en calibre 24, pues, y a 36, ¿no? O Sí, sea, para hacer un steel framing. de hecho, en la NSR aparece la parte de construcción de perfiles livianos y hablan desde calibre, lo que antes era calibre 26, ahí afortunadamente lo hablan en milímetros, que es 0.455 como espesor mínimo. Entonces, digamos, ahí de pronto sí hay un trabajo para hacer para que tanto la norma NTC como la norma sismorresistente se hablen, y obviamente pues prime la NSR sobre lo que dice la NTC, que finalmente es una norma de fabricación, ¿no? Perfecto. Bueno, eso como la parte de estructural y de diseño, pues, son las preguntas que se han hecho. Creo que todas se rondan a lo mismo, y pues por eso causó tanta curiosidad esta conferencia, Juan Diego. Los avances, la normatividad, estuvo muy bien presentado. Digamos que las otras son de la parte constructiva. Por ejemplo, aquí alguien nos pregunta, ¿se pueden desarmar e instalar en otro lugar? Es decir, reutilizar. ¿Se pueden hacer curvas? Pueden hacerse puertas. Pues puertas como tal, francamente no he visto que se hagan. Obviamente se hace todo el tema de marcos, pero pues sí, pues realmente sí se podría, si se pone una bisagra, realmente sí se podría hacer una puerta. Nunca lo había pensado, pero sí. En cuanto a si se puede desarmar, sí. Tenemos un ejemplo pues tangible recientemente de una sala de ventas que se construyó en Cali hace aproximadamente año y medio. Se vendió muy rápido el proyecto y se llevaron la sala de ventas a otro lugar. Básicamente se perdió la canal inferior, pues, que queda anclada a la estructura de concreto. Esa se volvió a fabricar y se montó prácticamente la sala de ventas. Se hizo unas pequeñas modificaciones, pero sí, las estructuras, si tienen un carácter efímero, uno podría pensar que el steel framing se puede transportar. Y ahí va un tema pues que siempre ha sido muy, no me lo estás preguntando, pero pues igual me meto en él. Un tema que ha causado mucha pregunta en el tema de steel framing es la seguridad misma de la construcción con el panel de fibrocemento. Y lo vimos en algunos momentos, o vemos, lo hemos visto pues que la gente tiene la concepción de que el fibrocemento pues se puede romper, y es fácil. No es tan fácil romper el fibrocemento, es mucho más fácil romper el drywall.
Lo que yo siempre le decía a la gente como en tono medio jocoso es que si alguien se le va a meter a uno, pues probablemente no se le va a meter por la pared, sino que va a buscar una ventana o una puerta para meterse. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí hemos visto es que alternativas como rigidizar y recubrir con OSB realmente se vuelve una alternativa mucho mejor en términos de seguridad, porque eso pues es un panel estructural en madera, pues que pues no va a decir que es imposible de romper, pero pues sí, obviamente es mucho, mucho más difícil de romper que una lámina de yeso y una lámina de fibrocemento. Ah, y me preguntas también por las curvas. Sí, sí se pueden hacer curvas. Eso ya pues depende del nivel de detalle que uno le da a la estructura y, bueno, toma tiempo, pero sí, sí, sí se le pueden dar curvas a la estructura y cada vez hay más placas que se adaptan a ese tipo de curvas en una estructura. Sí, por aquí alguien nos pregunta, ¿qué especificaciones generales aplican para las láminas OSB para que sean partes del sistema? Buena pregunta, Iván. No sabría responderla. Sé que aquí se venden dos tipos de lámina. Una especie que es como OSB, que se usa como a veces en interiores de muebles de madera, y hay otro OSB que es estructural. Pero el decreto como tal, pues es mucho más amplio de lo que yo presenté acá. Y hay un apartado que, digamos, da las provisiones para calcular cuál debe ser la resistencia a corte de las placas que se usan como revestimiento. Entonces, no sé si a partir de eso, hoy por hoy exista una especificación que diga que yo debo utilizar OSB de 8 milímetros como mínimo. De pronto sí podemos llegar a eso, pero valdría la pena botarle unos numeritos adicionales para uno saber, al igual que el fibrocemento, que está permitido ahí para utilizarlo con un RD2. Definitivamente debe haber una especificación mínima para garantizar que el fibrocemento en efecto está tomando las cargas verticales. Entonces, la pregunta nos deja eso como tarea para poder, digamos, acompañar de la especificación de la estructura, una recomendación, digamos, mínima de especificación de OSB y de fibrocemento, precisamente para lograr que las placas estén tomando la carga sísmica que deben tomar para cumplir ese coeficiente de reducción de carga sísmica. ¿Qué tipos de entrepiso recomiendan para la solución, para esta solución? Mira, nosotros hemos usado de todo. Hemos usado Steel Deck con concreto, pues con un espesor mínimo, pero eso obviamente le agrega peso a la estructura. Hemos utilizado lámina de fibrocemento de 17, de 20, con algún tipo de sobreespesor en concreto. Ese funciona muy bien. Ese creo que es, digamos, el que yo más he visto a nivel de entrepiso. Una lámina de fibrocemento con un sobreespesor en concreto y ya luego un acabado. Pero bueno, pues realmente he visto muchas cosas, como te dije, Steel Deck con concreto, hemos visto Steel Deck con lámina de fibrocemento encima. Bueno, ahí hay muchas alternativas. Yo pues no quisiera pues recomendar uno solo porque pues no es Sí, parte del negocio, pero sí es parte evidentemente del sistema. sí, no, por eso yo lo mencionaba ahorita, diafragma rígido, esas revisiones y demás. Bueno, estas ya como ya para ir terminando, eh, Fanalca suministra cortes de perfiles a partir de un diseño de un ingeniero independiente a la empresa, externo, creo que yo es lo que se pregunta. O sea, Eh, ustedes cortarían. Pues hombre, mira, es algo que podríamos hacer. Es un trabajo dispendioso. Si alguien me dice, haceme 1000 perfiles bueno, no 1000, es 14 perfiles de 1537, 18 perfiles de 1900 y pico. O sea, eso se puede hacer, pero se pierde un poquito el beneficio del sistema y es que los perfiles vayan completamente perforados y con la reducción necesaria. Voy a tratar de mostrarlo aquí con mis manos. Ahí creo que se ve bien. No lo detallé mucho, pero el perfil de nosotros, el mismo perfil que se usa como paral, se usa como canal. Yo simplemente a la canal le quito las pestañas y ahí entra el paral. Pero para que el paral entre en ese punto, yo tengo que coger el paral y apretarlo. Entonces la máquina lo que le hace es como una especie, en inglés se llama swage, es una reducción de sección, lo aprieta y hace que el paral que originalmente tenía 89 tenga, voy a decir un número, 87 milímetros y entre en ese hueco
que se hizo gracias a que se quitaron las pestañas. Entonces, digamos que yo puedo hacer eso y se puede de cierta manera lograr hacer perfiles para que alguien con un diseño que no es hecho por nosotros pueda construir, pero pues toma tiempo y se están perdiendo las ventajas del steel framing. Entonces es siempre preferible pasarlo por el software de nosotros, por lo menos la parte de dibujo, para luego pasarlo al software de detallado y que a su vez ese sea el archivo que vaya a la máquina. Sí, digamos que ya tú respondiste como desde el punto de vista de producción, pero a futuro y con este decreto ya alguien, un ingeniero o alguien independiente de Fanalca puede hacer el cálculo y ustedes podrían producir lo que esté avalado por Así es, una sí. curaduría. Sí, nosotros podríamos coger ese plano y bueno, en la medida que haya cada vez más integraciones con el tema de BIM y con el tema de cálculo, de softwares de cálculo, pues definitivamente se puede lograr esas transiciones entre lo que es nuestro software de cálculo, que sabemos pues que es un software cerrado, y otros softwares, digamos, manejados por un externo. Ok, bueno, y esta sí ya de verdad la última. Juan, ¿cómo evalúas el sector actual de la industria teniendo no solo en cuenta los fabricantes, sino empresas consultoras del sistema, instaladores y constructoras? Uy, ¿Cómo dura. lo evalúo en términos de calidad No, digamos como qué tanto hay o qué tanto, pues eso entiendo yo, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tanto, qué tantas alternativas hay, qué tantas posibilidades hay para que Fanalca tenga competencia? Sí, Eso sí no, entiendo yo. hay alternativas y te digo, Iván, francamente que no nos molesta ni nos preocupa, todo lo contrario, digamos que le damos la bienvenida porque en el fondo pues sirven es para socializar el sistema y para vender los beneficios. Entonces, en ningún momento nosotros pretendemos ser monopolio en esto, lo que precisamente queremos es que el sistema en Colombia se masifique, sea conocido, sea considerado como una alternativa real, tanto económica como técnicamente. Entonces, pues como te dije, nosotros no fuimos los primeros y estamos seguros que ni seremos los últimos ni seremos los dueños absolutos del mercado. Entonces, cada vez hay más alternativas, gente que se está dedicando a eso, contratistas que anteriormente trabajaban solamente drywall o instalación de cielos y muros y se han dado cuenta que esta es una manera de vender un poco de valor agregado. Las mismas constructoras también están ya viéndolo como un sistema aceptable. Colombia en ese aspecto es un poquito sui generis y Fanalca, diría yo, es un poquito sui generis porque mucha gente que trabaja steel framing se dedica a hacer construcciones completas. O hay gente que tiene steel framing y se dedica a hacer, por ponerte un ejemplo, solamente cabinas de baño para hoteles o para edificios y hacen los baños en un ambiente controlado y los llevan y funden una losa de concreto y ponen sus 20 baños y siguen fundiendo. Entonces, en ese aspecto Fanalca es un poquito sui generis porque nosotros nos dedicamos a la transformación, entonces evidentemente dependemos de alguien que lo instale y de alguien que, pues, si no es ese mismo instalador, alguien que se encargue de revestirlo y de construirlo. Entonces ahí hemos tratado de desarrollar una buena cadena de instaladores y de personal que conozca el sistema, que le guste, que lo promocione, que se vuelva inclusive replicador de las ventajas y sentimos que con el paso del tiempo eso se ha venido dando en las diferentes ciudades de Colombia. Bueno, perfecto. Ya por tiempo pues debemos cerrar. Agradecemos la asistencia. Muchas gracias Eh, a todos los si asistentes. quieres, te invito, Juan Diego, para que te despidas de los 172 asistentes que tuvimos el día de hoy. Dale, porfa. Bueno, no, realmente muchas gracias. No, creo que no quedó expuesto al final ni mis datos de contacto ni la información de la compañía, pero pues en nuestra página web está inclusive cómo contactarme a mí directamente. Nuestra página web es www.tubosyperfilesfanalca.com.
Repito, www.tubosyperfilesfanalca.com, y ahí en la sección de Steel Framing aparece, digamos, toda la información, y la información de contactos. Ahí nos pueden contactar. Tenemos un canal de YouTube donde ponemos ocasionalmente videos de las obras que hemos realizado. Por ahí también nos pueden contactar, y bueno, en general, pues a través, sino de la página web, que es fanalca.com, que es más fácil de memorizar. También hay un link directo a toda nuestra información. Ok, perfecto, Juan Diego. Entonces, el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les agradece a todos su amable asistencia, en especial a Fanalca S.A. por su vinculación como patrocinador. Ya pues para terminar, entonces, les contamos que el ICCA va a abrir una convocatoria para que se postulen artículos de las diferentes secciones a la revista Construcción con Acero. Los artículos elegidos serán publicados en futuros números, futuras ediciones. En nuestro país tenemos mucho talento y queremos que el esfuerzo pues, que todos hacemos por la industria del acero haga parte de la historia. Entonces, próximamente se les estará informando las condiciones pues, para esta convocatoria. Los invitamos a que se inscriban en los próximos webinars. El próximo 28 de octubre a las 6 de la tarde se va a hacer el lanzamiento de la guía técnica número 5, Protección contra la corrosión, con el ingeniero Kilian Casallas. Ese mismo día se podrá adquirir esa guía técnica, la número 5, en versión impresa, a través de nuestra tienda virtual, también a través de la página icca.com.co. El siguiente será el jueves 4 de noviembre a las 5 de la tarde, horario diferente, ojo, 5 de la tarde. Un tema que hemos hablado bastante en esta época, la nueva realidad del mercado del acero por efectos de la pandemia, con invitados internacionales como Alejandro Wagner, quien es el director ejecutivo de Alacero, y Marcel Olek, quien es el director general de Acesco International. Este evento es organizado por la ANDI, Alacero y el ICCA. En el chat quedan los links, los enlaces para la inscripción de cada uno de los eventos. Por favor, recuerden que las memorias y certificados de asistencia se envían a las personas que responden la encuesta, que se envía a través del chat de esta sesión, por favor. Por favor, verifiquen la carpeta de spam. A veces llegan por ahí o por ahí quedan. Si aún no tiene las guías técnicas del ICCA, lo invitamos a adquirir los 4 números disponibles en nuestra página web. Por tiempo limitado tiene un descuento del 20% y las 4 se pueden adquirir por 120.000 pesos. En ese valor está incluido el costo del envío. Próximamente se estará habilitando la tienda virtual del ICCA, donde se podrá adquirir todo nuestro material técnico y además también se podrán inscribir a nuestros eventos. También tenemos el canal de YouTube ICCA Colombia, en donde encontrará los webinars que se han realizado. Y no siendo más por el momento, entonces cerramos esta sesión por hoy. Los esperamos en los próximos eventos y muchas gracias nuevamente por su participación a todos. Buenas noches.